Saludos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy el profe Marciano. En esta ocasión les traemos otro ejemplo de resolución de ecuaciones exponenciales. Recordando siempre que una ecuación es exponencial cuando la variable es el exponente o forma parte del exponente. Entonces, en este caso traemos una ecuación que dice 8 a la 3x menos 6 igual a 1. Para esta ocasión vamos a recordar que toda cantidad elevada a la 0 es igual a 1. Esta propiedad de las potencias nos va a ayudar a resolver esta ecuación exponencial. ¿Por qué? Para yo poder igualar las bases en esta ecuación, debo utilizar esta propiedad, ya que de este lado tengo que convertir ese 1 en una potencia de base 8. Entonces, si toda cantidad elevada a la 0 es igual a 1, entonces podemos decir que 8 a la 0 también es igual a 1. Sustituyendo acá, vamos a tener 8 elevado a la 3x menos 6 es igual a 8 a la 0, porque 8 a la 0 es 1. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también son iguales, recordando esta propiedad. A la m es igual a la n. Como las bases son iguales, entonces los exponentes también son iguales. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también son iguales, podemos expresarla de la siguiente manera. 3x menos 6 igual a 0. Despejando a x vamos a tener 3x igual a 0. El 6 está negativo, pasa positivo. 3x igual a 0 más 6, que es 6. Dividimos en ambos lados entre 3 y vamos a tener que x es igual a 6 entre 3 igual a 2. Por lo tanto, el valor de la variable en la ecuación exponencial 8 a la 3x menos 6 igual a 1 es 2. Esperamos que este video le haya sido de mucha utilidad. Suscríbete a nuestro canal, comenta, dale un buen like y nos vemos en el próximo video.